Queridos hermanos en Cristo, este tema es bastante serio. Creo que ha llegado el momento de que nos pongamos a trabajar. Sí lo diría yo. Hemos quizás desestimado o subestimado el poder que tiene, al menos ahorita en la Iglesia Católica, a nivel del Papa, a nivel de cardenales. Me refiero a poder jerárquico en la Iglesia Católica. eh, las personas modernistas, los liberales, los reformadores. Ha muerto Benedicto. Los conservadores empiezan a ser perseguidos por parte del Papa Francisco. Digan lo que digan, es una verdad. Ha salido una monja en Alemania, herética, a darnos una advertencia, a su manera, pero a darnos una advertencia sobre lo que pretenden hacer en el sínodo. Escuchamos, por ejemplo, en el programa anterior a Robert Sara, que ha dejado bien claro y ha dicho que es un problema esto del camino sinodal en Alemania, que la iglesia es muy rica, pero que depende del gobierno. Y que a la iglesia le falta, en Alemania, que a la iglesia le falta el valor de reconocer la doctrina de Cristo. También hemos escuchado, por ejemplo, al cardenal Pell, que ha dicho claramente que el éxito de la iglesia depende mucho de la fidelidad que se tenga a Cristo. El cardenal Robert Sara también lo ha admitido. La credibilidad de la iglesia es la fidelidad que tenga con el evangelio. Eso es relativo. Si la iglesia no tiene credibilidad con el evangelio, no concuerda, entonces no es una iglesia creíble. Los alemanes están perdidos. De los alemanes han salido la mayoría de herejías terribles. Tenemos a Martín Lutero, tenemos lo de Hitler, tenemos muchas cosas de los alemanes. Claro, hay muchas cosas buenas también. En este caso, por desgracia, vamos a hablar de una monja herética, completamente herética, que ha amenazado con acabar la doctrina de la Iglesia Católica. Tú puedes decir, bueno, es una monja. No, es una fuente de poder. Es una avalancha de poder que amenaza con destrozar nuestra Iglesia Católica. Y créemelo, en muchas partes lo van a lograr. Eso créelo, no pienses que digas tú, es que esto, bueno, los que quieren, en muchas partes lo van a lograr. Es decir, imponer estas creencias ajenas totalmente a la Iglesia Católica. Vamos a mostrarte a esta ilustre monja, la tienes allí, es una benedictina. Fíjense bien lo que dice. Hace 3 años, dice esta monja, cuando dije en el servicio de apertura del camino sinodal que la justicia de género es la cuestión decisiva. Fíjense bien, la justicia de género es la cuestión decisiva para el futuro de la iglesia. Estaba bastante sola, dijo esta hermana que se llama en español Filipa. Hoy, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemán, Monseñor Batzin, y muchos otras personas de poder en la iglesia lo ven de la misma manera. La monja asegura que es un éxito que el tema esté sobre la mesa y no se puede seguir escondiendo bajo sus hábitos o bajo las penumbras. Dios se hizo hombre, no el hombre. Ella misma estaba convencida de que viviría para ver la destrucción de la Iglesia Católica, viendo las primeras mujeres ordenadas, dijo la monja benedictina, cuyo libro, Porque Dios lo quiere, las mujeres hablan de su vocación a ser diaconisas y sacerdotisas. Se publicó este libro en 2021. Lo decisivo no es el género, sino el ser humano. Al fin y al cabo, como confesaremos en el credo, Dios se hizo hombre y no el hombre. A continuación, la monja se pronunció a favor de que el celibato obligatorio también sea opcional para los sacerdotes de la Iglesia Católica. En este contexto se refirió a un texto del foro Sacerdotes del Camino Sinodal. En aquel se aprecia lo bendito, satisfactorio y significativo de una vida católica célibe. Como benedictina, dice que ella puede dar testimonio de que tiene una vida célibe. La decisión, sin embargo, es que las religiosas viven un celibato voluntariamente en comunidad. Y muchos sacerdotes, en cambio, lo han aceptado como un mal necesario. Cuando veo a tantos sacerdotes solos, me entristezco. Otros llevan una doble vida. Es igual de grave que esto. La iglesia siempre existirá, porque la buena nueva de Jesús permanecerá. Y siempre es relevante, subrayó la monja.
Pero la forma de la iglesia estamos seguras concretamente que va a cambiar. A fuerzas tiene que cambiar. Muchas formas arraigadas están a punto de desvanecerse. Entonces, puedo surgir algo nuevo. Ciertamente es un éxito para los heterodoxos que se discuta siquiera sobre la posibilidad de admitir a las mujeres al sacerdocio ordenado desde que Juan Pablo II sentenció que tal cosa era imposible y que su sentencia debía ser aceptada como definitiva. Así lo escribió San Juan Pablo II en Ordinatio Sacerdotales. Por tanto, palabras del Papa Juan Pablo II, con el fin de dejar de toda duda sobre la cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, es virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos. Declaro que la Iglesia no tiene de modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la Iglesia Católica. Si ustedes se fijan muy bien lo que dice esta monja, están arremetiendo contra la Iglesia Católica de un tiro mortal. Quieren ver derrotar o derrumbar la Iglesia Católica. Fíjense bien. El texto, el último, dice: San Juan Pablo II prohibió esto. Dijo que de forma definitiva la Iglesia no tiene facultad para ordenar mujeres. En el momento, como dijo Robert Sara, están copiándole a los protestantes. En el momento que la Iglesia, la diócesis, el Papa o quien sea admita a mujeres al sacerdocio, se acabó la Iglesia. Automáticamente son herejes. Esos que hagan este trabajo son herejes. Ahora, hay un grupo que está presionando para derrocar los principios de la Iglesia. Fíjense muy bien, es Alemania donde nació Lutero. Es Alemania la que quiere convertir a la Iglesia en una secta protestante. Nada más. Por eso sus modas, por eso sus cambios, por eso sus argumentos que son echados por tierra. Esa no es la fe. Ya lo ha dicho Müller, y Müller es alemán. Ya lo ha dicho. Ni el Papa, ni los obispos, ni los concilios tienen el poder para modificar la doctrina de la Iglesia Católica. El depósito de la fe no lo tienen ningún Papa, ningún cardenal, ningún obispo. Por lo tanto, damos por sentado de que esta monja y todos los que pretenden esto son altamente herejes. Obvio que el Papa Francisco no les va a hacer nada porque está de su parte. Me atrevo a decir que está de su parte porque está de su parte. Vamos a ver los resultados de su dichoso sínodo. Ya lo dijo el cardenal Pell, recién fallecido. Es una pesadilla tóxica de la que la Iglesia se debe liberar. Vamos a ver los resultados. Pero hay que tener mucho cuidado porque van a radicar en la herejía. Una herejía que tenemos que denunciar. Una herejía que tenemos que estar levantando en alto y decir: es un hereje el que proponga esto. Esto es una herejía tremenda. La Iglesia Católica nunca, no puede hacer esto. El que lo haga se convierte automáticamente en hereje, no me importa cuál papa sea. Creo que los católicos debemos tener mucho cuidado y sobre todo impulsar a los cardenales serios, como Müller, como Burke, como Robert Sara, obispos serios como Schneider, entre otros más. Hay muchos, los más comunes. Hay muchos, debemos de cuidar mucho esa parte y desde ese flanco defender la doctrina de la Iglesia. Pero sobre todo hay un paso que tenemos que hacer antes: informar. Robert Sara, en el tema que tratamos hace ratito, hablaba de llamar las cosas por su nombre. Al pecado, pecado. Lo horrible, horrible. Lo negro, negro. Lo que Dios no quiere, no lo quiere. Y nunca lo va a querer. Creo que es importante también destacar que es el hombre quien le obedece a Dios. No Dios le obedece al hombre. Quede muy claro esto. Es el hombre quien le obedece a Dios. Y como dice esta monja, que las novedades, las costumbres de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia está a punto de desmoronarse. Bueno, la que se va a desmoronar va a ser su doctrina de ella y sus intentos sinodales. Fíjense la edad de esta monja. Fíjense muy bien la edad de esta monja, que es ya una mujer mayor. Rebelde. Se me viene mucho el pasaje de la Biblia donde los viejos son los que... Pero es que es el profeta Daniel, el de Susana. Bueno, es importante esto.
Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es un golpe que van a dar durísimo a la iglesia. Es una bola de sinvergüenzas que están azotando a la iglesia católica y quieren a fuerzas asaltarla, someterla y a fuerzas destruirla. Con doctrinas nuevas, como si el Espíritu Santo apenas fuera a despertar de ese letargo que dormía. Hay un cardenal incluso que está diciendo, lo vamos a pasar mañana, que el sínodo de los fraudulentos sínodo va a convertirse en el Concilio Vaticano III. Tremendo. No subestimemos el grupo de poder que tienen estos hombres, porque es un grupo poderoso. Claro está. En primer lugar está apoyado por el diablo y en segundo lugar apoyado por mucho dinero. Pero sí hay que informar a los católicos que tú conoces de este fraude que pretenden introducir en la iglesia y de a quién escuchar y a quién resistir desde la sana doctrina. A quién escuchar y a quién decirle no. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Porque si no, vamos a tener una confusión terrible. Ya miramos en el canal de Amigos de Jesús Nazareno cómo el Papa es muy sutil. Es muy sutil el Papa a la hora de atacar, como quiere hacerlo con Gaswin y con todos los los tradicionales, por así decirlo. Atentos, por favor. Tengan mucho cuidado. Vamos a estar informando de esas atrocidades. Esta monja debería ser excomulgada y expulsada de su congregación. No es correcto que tenga la iglesia personas como estas. Sin embargo, son las que gozan de más popularidad. Son las que gozan de todos los beneficios del Vaticano. ¿Y a quién persiguen? A los que defienden la tradición, a los que quieren una iglesia como era antes. A eso los persigue el Papa y sus secuaces. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos en Cristo. La persecución va a iniciar. Amenazan con destrozar la iglesia. No lo permitamos, porque en gran medida tendremos nosotros la culpa si dejamos que esto pase. Cuidemos de lo que es nuestro, pero sobre todo abramos los ojos. Escuchemos la voz del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Y como dijo Roberta, no tengan miedo al martirio. No tengan miedo de decir no. No tengan miedo de decir eso no es doctrina de la Iglesia Católica. A tu cura, a tus familiares, a quien tú quieras, no le tengas miedo. Si por eso te tienen que llevar a la cruz, serás un auténtico discípulo de Jesucristo. Y por el contrario, deja llevar por la corriente, serás un auténtico enemigo de Jesucristo.